para que les quede bastante claro, porque, como ya les había dicho Meli, esta va a ser como su base para que puedan entender todos los tipos de materiales de sutura que tenemos. Ya se logra ver mi pantalla, ¿verdad? Bueno, básicamente vamos a tener... Ay, se me fue. Algunas definiciones que al principio pueden parecer un poco burdas, pero nos van a servir para poder distinguir entre una y otra. Entonces vamos a tener suturar, que se va a referir al acto de coser o aproximar los tejidos. Siempre mencionan que los debemos de mantener en la posición o yuxtapuestos hasta que nos dé el lugar la cicatrización. También este afrontamiento de los bordes de una herida se hace por medio de puntos quirúrgicos, utilizando suturas e instrumental quirúrgico dependiendo el área lesionada. Esta básicamente se la tienen que aprender y siempre este acto de coser o aproximar los tejidos. Ya les había mencionado el doctor que vamos a tener diferentes materiales que nos van a ayudar a suturar. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre suturar y una sutura quirúrgica? La sutura quirúrgica va a ser el material quirúrgico empleado para ligar vasos sanguíneos y aproximar los tejidos. ¿Sí queda bien esta diferencia entre ambos? Sí. Ok. Y ahora nuestro punto de sutura, que también se los vamos a explicar después, va a ser la sutura que a través de una puntada va a permitir acercar los bordes de una herida, fijar un elemento anatómico o asegurar una ligadura. Entonces, básicamente vamos a tener tres conceptos, que va a ser suturar, sutura quirúrgica y punto de sutura. Porque luego les dicen, hagan una sutura. Y ustedes dicen, ¿a qué se refieren? O sea, ¿al punto de sutura o a qué? Entonces, sí es importante que sepan identificar la diferencia entre estos conceptos. Un poco de historia, por si se los llegara a preguntar el doctor. Ya les menciono que se han hecho diferentes materiales de sutura a través de textiles, de animales y así. Entonces, como base vamos a tener al papiro de Edwin Smith, que empezaron a utilizar los materiales textiles con lino. Posteriormente vamos a tener a su ruta en 1000 a.C., donde utilizaban el crin de caballo, tendones y fibras de cuero. Posteriormente, los árabes, en 854 a.C., hicieron las cuerdas de violín a partir del intestino de ovejas. Por eso se le conoce como kitgut o catgut. Y con Abulcasis se empezaron a hacer con las quijadas de hormigas negras gigantes. Posteriormente ya vamos a tener a nuestros personajes principales que ya mencionamos en historia, Ambrosio Paré, Joseph Lister y William Halsted. En el caso de Paré, esto funcionó porque él introdujo la cauterización de heridas, la ligadura de vasos y puntos de sutura, por lo cual era una necesidad de los cirujanos de esa época. Posteriormente vamos a tener a Lister, que ya lo introdujo de una manera pues más moderna el catgut, y ya se empezó a hacer con la cerosa bovina o de la capa fibrosa submucosa del ovino. Y ya posteriormente tuvimos a Halsted, que aparte de todo lo que ya vimos que introdujo, también impulsó la seda en Estados Unidos. Ahora, tenemos nuestro material de sutura que el doctor también ya les enseñó su empaque, y es importante saber identificar los elementos de nuestro material. Primero vamos a ver aquí, no sé si alguien me quiera decir como qué elementos ve, aunque ya estén ahí, simplemente para participación. Pues se ve cuál es el tipo de sutura que viene, cuánto es el calibre de la sutura, cuánto mide, la forma de la aguja, el tipo de la aguja y qué tan larga es la aguja. Sí, aparte de esos elementos, es muy importante que se den cuenta que cuando tengan su material va a venir tanto el color, si es trenzada, si es absorbible, si es no absorbible, si está estéril, si tiene la fecha de caducidad también es muy importante, así como en los medicamentos, también en nuestro material de sutura.
En el Archundia y en el Dubois mencionan algunas características de nuestra sutura ideal. Entre ellas vamos a tener que sea estéril, que sea multiuso, alta resistencia, que tenga mínimo trauma, que sea hipoalergénica, que no predisponga a una infección, que sea de fácil manejo, que sea absorbible tras un cierre adecuado, facilidad y seguridad del anudado y resultados predecibles. ¿Alguien conoce alguna sutura ideal? Pues se supone que no hay, ¿no? Siempre se corre el riesgo de que con alguna haya algún efecto secundario. Exacto, nunca vamos a tener una sutura ideal porque no todas cumplen la función para el tejido que tal vez nosotros vamos a abordar en ese momento, o tal vez es bueno en cuestión de su fuerza tensil, pero si es absorbible o no es absorbible tal vez no nos funciona. Entonces, en general no vamos a tener ninguna sutura ideal y eso también se lo tienen que quedar grabado. Bueno, también de manera más general vamos a tener que tenga mayor fuerza de tensión compatible con las limitaciones del calibre, su manejo, su integridad, que cumpla los objetivos que nosotros queremos, que no sea electrolítico, no ferromagnético, no carcinogénico, que tampoco nos genere esta reacción tisular y que sea resistente al encogimiento de los tejidos. Muchas características que también son importantes. Entonces, ya mencionamos, sutura ideal no va a existir. En esta imagen les puse como otra información que también es importante. Vamos a tener, nuestros calibres va a estar en una unidad general que va a representar cierta longitud de la hebra. Esto no se lo tienen que aprender, pero por si se lo llegaran a preguntar, básicamente el calibre va a ser en relación a nuestra longitud de la hebra y también vamos a tener nuestro código de la aguja. No sé si alguna vez han tenido su empaque, pero también nos va a decir las características que va a tener nuestra punta de la aguja, como sería en esta, su fabricante también viene, entonces todas esas características. Ahora sí, alguien que me quiera decir las características en relación a este sobre, o sea, que ve, por ejemplo, Ana. Sí. ¿Qué características ves en esta? Pues que el calibre es 4 ceros, que mide 75 centímetros y que está estéril, que no es absorbible. Me parece que es seda. Sí, es seda. Y pues el tipo de aguja que incluye. Muy bien. Aquí tenemos otro. A ver, ¿alguien más? Diana. Creo que no está Diana. ¿Iset? Sí, aquí estoy. Pues igual indica el calibre, que es la longitud que aguja, el nombre del fabricante, si está teñido, me parece que acá pues está, y que es de multifilamento, y el tipo de absorción que dice que es absorbible. Ok, muy bien. Igual se pueden dar cuenta que viene el nombre de la sutura, que es un Vicryl o Polyglactin 910. En este caso va a ser incoloro. Y su empaque es morado, ¿va? Entonces, ¿qué nos vamos a dar cuenta cuando nosotros tengamos nuestro empaque, nuestro nombre del producto, el número de lote, nuestro calibre, si es absorbible o no, logotipo de la marca, también el número de suturas, el material de fabricación de las suturas, si es un producto estéril, su fecha de caducidad de fabricación, la cantidad de suturas en el empaque, si está registrado, el país de origen y la longitud de la sutura.
Ahora pasaremos a los componentes. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda? Areli, Tipi. ¿escuchas? Sí. Es que no sé qué pasó hace rato. Creo que me preguntaste y estaba hablando, pero no se escuchó, ¿verdad? No, pero no te preocupes. Si no, Ok. en la siguiente, ¿va? Sí, gracias. Bueno, ¿hasta aquí alguien tiene alguna duda? Yo tengo una. Sí, sí. Gracias. ¿Puedes repetir por qué tienen colores diferentes? Bueno, ajá, ¿qué significa cada color? Porque he visto que hay amarillo, el que enseñó el doctor marrón, morado, azul, como menta. Normalmente el color del empaque va a ser el color que ustedes van a ver en la sutura. Por ejemplo, sí siguen viendo mi pantalla, ¿verdad? Ay. Sí, sí. Bueno, por ejemplo, el ácido poliglicólico, su empaque va a ser de color morado, ¿va? Y la sutura por dentro también va a ser de color morado. Eso es uno. Por ejemplo, la seda, a diferencia de su empaque, es color azul, pero la sutura es de color negro. O sea, hay veces en las que el color del empaque combinan, si lo quieren ver, con el color de la sutura del hilo, ¿va? Y, por ejemplo, algunas preguntas que son muy básicas en cirugía es que, por ejemplo, les pregunten, por ejemplo, el catgut crómico al catgut simple, ¿qué color tiene? ¿Qué color tiene la sutura? Por ejemplo, el catgut simple van a tener un color ámbar, mientras que el catgut crómico va a ser un color café o beige. ¿Va? O sea, Solamente es para nos va a servir para identificar. identificar nuestro hilo de sutura. Vale, gracias. ¿Sí respondí tu duda? Sí, gracias. Sí. Sí, sí, sí. No, todas las cosas. Les voy a mandar un video porque igual ahorita que dijiste esto, a mí igual me sucedió que no sabía cómo abrir ahorita porque no tengo ningún empaque, ¿no? Y sería como que más difícil enseñárselos, pero les voy a mandar un video, o si no voy a conseguir un empaque y ya cuando les enseñemos lo de los puntos, ya lo hacemos con ese, ¿va? ¿Alguien tiene otra duda? ¿O continuamos? De mi parte, no. Va. Vamos a continuar. Bueno, ahora vamos a ver los componentes de nuestra aguja. Vamos a tener diferentes elementos. El ojal que va a estar en esta zona, van a estar más distales, el cuerpo y la punta, y nuestra longitud de la curva. Esto es importante porque van a ver que van a tener diferentes formas, el cuerpo, la punta y el ojal. Entonces, vamos a tener diferentes tipos de ojo mandril u ojal. No sé, ustedes han visto el ojo francés, que es más o menos el que viene en nuestros estuches de disección. El ojo cerrado, que va a ser como una aguja normal, que utilizan nuestras mamás para coser. Y la hoja ensamblada, que normalmente estas las van a ver en nuestros empaques de sutura. Actualmente el que más se usa va a ser la ensamblada porque pues obviamente en los empaques ya viene, es más fácil el hecho de que venga ensamblada porque nos ahorra ese tiempo de colocar el hilo y todo eso, ¿no? Entonces básicamente el que van a ver más va a ser ensamblada. Ahora vamos a tener distintas formas del cuerpo de nuestra aguja. Yo creo que las que ustedes más han visto son las curvas, que estas las vamos a utilizar en los planos profundos, pero también vamos a tener
hojas medias curvas o mixtas, que estas no las van a ver tanto en el campo quirúrgico, sino que las van a ver más cuando hacen ay, se me fue el nombre. Disección de cadáveres ay, se me fue. ¿Necropsias? O en autopsias, y la recta se va a utilizar más en piel, en piel o en órganos exteriorizados, ¿va? Entonces, normalmente vamos a ver estos ángulos de estos ángulos en el cuerpo de la aguja. También vamos a tener diferentes tipos de puntas. Vamos a tener puntas ahusadas, cortantes convencionales, cortantes redondas, de espátula roma, de lanceta y diamante. ¿No se dieron cuenta que cuando yo les enseñé las imágenes de las suturas, vienen ¿se ve mi cursor? Sí, sí se ve. Sí. Vienen estas formas de las puntas de las agujas. Por ejemplo, aquí. ¿Ya vieron? Esto nos va a enseñar a identificar qué tipo de aguja tiene nuestro material de sutura. Por ejemplo, esta que vieron en el otro material va a ser un reverso cortante. ¿Y para qué nos va a servir? Nos va a permitir penetrar mejor en tejidos duros y fibrosos. O sea, la finalidad de que nosotros utilicemos los distintos tipos de puntas va a ser dependiendo el tejido que nosotros vamos a abordar. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda? Estos son más de que se los aprendan. Realmente, bueno, esa clasificación podría ser utilizada para diferentes tipos, bueno, como de cirugías, o sea, por ejemplo, algunas enfocadas a cirugía plástica o algo así. Sí, normalmente cuando nosotros, por ejemplo, la de punta lanceta las van a utilizar en cirugía oftálmica. ¿Por qué? Porque va a ser más delgada, va a ser plana, va a tener la punta y los filos laterales, y eso va a ayudar al oftalmólogo a que no haga tanta, sí, pues que no invada el tejido y no se genere atrofia, cosas de esas, ¿va? O sea, sí, esa es la finalidad de las puntas. Vale, gracias. El tejido que nosotros vamos a abordar. ¿Alguien más tiene alguna otra duda? Creo que todo no. bien. Ok. Bueno, ahora vamos a clasificar nuestras suturas. Vamos a tener distintas formas de clasificarlas. Dentro de su comportamiento van a estar absorbibles y no absorbibles, su estructura monofilamento y multifilamento, en origen sintético natural, y también el efecto que va a tener en nuestro tejido, que puede ser traumático o atraumático. También nuestras suturas van a tener diferentes características o generalidades, por ejemplo, su origen, su calibre, su absorción, la fuerza de tensión que les había mencionado también el doctor, y el número de filamentos. Entonces vamos a abordar cada uno, y ya si tienen alguna duda me dicen. Entonces, en origen los vamos a clasificar en natural y sintético. Dentro de las de origen natural van a proceder de diferentes reinos, ya sea el animal, que va a ser de intestino de ovinos y bovinos, la seda, el vegetal, que va a ser el algodón, o sea, el policot, y el lino. Y en el reino mineral vamos a tener acero inoxidable y también alambre de plata, hierro, cromo y níquel. Hasta aquí creo que está bastante sencillo, ¿no? Sí, todo bien. Sí, todo bien. Ahora, en los sintéticos vamos a tener el poliéster, el polietileno, el polipropileno, el nylon, el ácido poliglicólico, la polidioxanona, la poliglactina 910 y el poliglicaprone 25. Aquí algo que me ha funcionado es que, por ejemplo, dentro de los sintéticos vamos a tener a los polis. Si se dieron cuenta, todos inician con poli y el nylon, ¿va? Entonces va a ser la familia de los poli con el nylon, por si así se les queda mejor. Entonces, de manera general, vamos a recordar, natural, vamos a tener el catgut, que tiene el riesgo de encefalopatía bovina, y el catgut crómico, porque se le atribuye este nombre porque está cromado.
por tratamiento con sales de cromo y este le va a dar propiedades distintas al catwood normal. Esto es importante que igual sepan identificar. En el caso de la seda, va a provenir del gusano Bombyx mori, que igual mencionaba la compañera, y el lino, el algodón, el acero inoxidable, la plata y el aluminio. Y en el caso de los sintéticos, ya vamos a tener el ácido poliglicólico. Aquí en los sintéticos, también en los naturales, algo importante que deben de saber es que van a tener distintos nombres dependiendo el fabricante que los hizo. Por ejemplo, el ácido poliglicólico también lo conocen como Dexon, la poliglactina 910 también la conocen como Vicril y la polidioxanona como PDS, el nylon como Dermalón, el polipropileno Prolene, el poliéster Dacron y estos, su ventaja en relación a los naturales es que nos van a generar una mayor flexibilidad y resistencia y van a tener periodos prolongados de absorción. Ahora vamos a pasar a la parte de calibre, que creo que esto fue, bueno, la verdad es que yo creo que les generó un poco más de confusión a la hora de la clase. Entonces vamos a tener distintos calibres, como les mencionó el doctor. Vamos a tener calibres que van a ser de números enteros. Estos pueden ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, así, ¿no? Entonces, lo importante de los calibres es que sepan identificar su diferencia. ¿A qué me refiero con esto? Nosotros van a ver calibres que van a ser enteros, como lo sería un 1, o les voy a poner otro ejemplo, o un 2, y calibres que van a ir acompañados de un 0, que sería 2 ceros. Cuando ustedes vean un número que está acompañado a un 0, esto significa que este va a ser un número, va a tener un calibre menor a 1. No sé si me doy a entender. Sí. Sí. Ok. Pero Entonces, bueno, en este caso, perdón, los números enteros consecutivos sin el 0, 1, 2, 3, 4, ¿van aumentando de tamaño? Sí, eso es lo que quiero que entiendan. Hagan de cuenta que esta es una bolita de un 1, ¿no? Entonces, si les dicen que un calibre es de 4, entonces es una bola más grande, porque tiene un calibre más grande, ¿sí? Ok. Pero si les dicen, por ejemplo, que tienen un calibre 1, bueno, mejor, que tienen un calibre 2 y un calibre 2 ceros, eso significa que el calibre 2 ceros es más pequeño. ¿Por qué? Porque va acompañado de un 0. Sí. Ahora, si les digo, ¿cuál tiene mayor calibre? ¿Un 10 ceros a un 2 ceros? ¿Cuál me dirían que tiene mayor calibre? Un 2, 0. 0. 2 ceros, ok. 2, 0. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda en relación a esto o ya les quedó un poquito más claro? Ya Sí, quedó más claro. Ya está súper bien. Queda mejor. Entonces, esta es la diferencia que aprendan. No es lo mismo un 2 ceros a un 2. Entonces, si yo les digo, ¿cuál tiene mayor calibre? ¿Un 2 ceros o un 2? Un 2. Ok, va. Entonces creo que ya les quedó bastante claro. Entonces, al mayor número de ceros, el calibre será más pequeño. Eso siempre lo deben de recordar. Ahora, estos calibres, ¿para qué nos sirven? Normalmente cuando nosotros utilizamos calibres más pequeños, los vamos a utilizar en suturas más específicas, en espacios más pequeños, como lo sería una sutura oftálmica. Por ejemplo, de 7 a 11 ceros se van a utilizar para cirugías oftálmicas, de 6 ceros a suturas vasculares, y para paredes, como les mencionaba el doctor, pues vamos a necesitar calibres un poco más gruesos, más burdos. Entonces sería como para síntesis de paredes, para aproximación costal un 3 y para procedimientos de ortopedia, obviamente vamos a necesitar calibres más gruesos, ¿va? Entonces hasta aquí creo que sí les quedó claro esta parte de calibres. Sí. Sí, gracias. Sí, muy bien. Va. Bueno, esto es lo que les mencionaba, que la métrica y las unidades tenían relación, pero esto no es muy importante, entonces lo vamos a pasar. Ahora, les puse estos y no sé si alguien me quiera decir
nada más para ver si sí les quedó claro lo del calibre. ¿Cuál tiene mayor calibre? Bueno, que me los ordenen de menor a mayor calibre. El dafilón, ¿dónde está su calibre? Perdón. El 4 sería el menor es el calibre. Por El eso, del sí. Ajá, Sí. exacto. Va, muy bien. Entonces, recuerden, el calibre va a estar en, bueno, normalmente a veces difieren los empaques, pero va a ser el número que va a estar como en negritas y más grande. Este es su calibre, 4 ceros, 3 ceros, 2 ceros y 1, ¿va? Entonces, como me mencionaban, el menor es el de 4 ceros y el mayor va a ser el 1. ¿Por qué? Porque va acompañado de un 0 y eso le da un menor calibre. Entonces, en este apartado quiero que ustedes se imaginen... bueno, quiero que ustedes se imaginen que tienen una sutura delgadita. No puedo dibujar, pero quería dibujar. Bueno, como les mencionaba el doctor, al ser una sutura que tiene menor calibre, va a ser más delgado. Y al ser más delgado, va a tener menor fuerza tensil. Y al ser más delgado, va a tener mayor velocidad de absorción. Aquí es cuando ustedes se tienen que poner a pensar, ¿qué es más fácil? ¿Que el agua pase en un hilo que es más delgado o en un hilo, bueno, es más rápido que pase en un hilo delgado o en un hilo grueso? Obviamente en un hilo más delgado, ¿no? También al ser menor calibre, al ser más delgado, nos va a dejar una menor cicatriz. Por eso en cirugías oftálmicas van a utilizar calibres 10 ceros, ¿va? Hasta aquí, ¿sí les queda claro esta parte? Sí, todo bien, gracias. Sí, todo bien. Entonces vamos a pasar a la parte de absorción. En cuanto a la absorción, ya hemos mencionado que vamos a dividirlo en absorbibles y no absorbibles. Aquí me gustó dividirlo entre los naturales y sintéticos, ¿va? Entonces, en absorbibles, los naturales vamos a tener el catgut. Y en los sintéticos vamos a tener bueno, este es como para que se les sea más fácil aprendérselo. Vamos a tener al poliglactín, al poliglutamato y al poliglicólico. Encontré esta mnemotecnia que es poli-G, es un glotón por si les sirve. Aquí vamos a tener a los poli-G y al bicril. Y dentro de los no absorbibles, los naturales va a ser el algodón, el lino, la seda, el alambre, el acero inoxidable. Y dentro de los no absorbibles sintéticos va a ser el nylon, el poliéster, el polietileno y el polipropileno. Aquí el doctor les mencionaba que la seda es absorbible. La verdad es que yo no he encontrado ningún artículo que mencione que sea absorbible. Por eso les decía que si alguno de ustedes encuentra un artículo que mencione que la seda es absorbible, no las pase para que todos nos actualicemos, ¿va? Igual yo lo voy a checar. Bueno, en ese caso yo leí que es realmente considerado como absorbible, pero de lenta evolución como tal. Exacto, sí. Porque tiene, bueno, un tiempo, ahora sí que, bueno, se supone que hay un tiempo prolongado para que generalmente haya esa absorción, pero en el caso de la seda, generalmente empieza a perder resistencia en un periodo de aproximadamente 3 a 4 meses y se absorbe ya en un periodo muy largo de 2 años. Sí, es lo mismo que yo había encontrado, por eso igual como que difiere un poco con el doctor, pero si el doctor les dice que la seda es absorbible, en su examen la seda es absorbible, ¿va? Solo es para que nosotros confirmemos con mayor evidencia que la seda sí es absorbible. Entonces, para el doctor, la seda es absorbible, ¿va? ¿Hasta aquí todo bien? Sí, Va. todo bien. Y bueno, esta imagen espero que les sirva, es para identificar cuáles son absorbibles y cuáles no absorbibles. Igual les paso mis diapos. Y esta imagen igual me gusta porque recordamos absorbibles, los catgut, el simple y el crómico. Ya vieron aquí, el catgut simple va a estar este color como amarillo y este va a ser como más cafecito.
Las poliglactinas, 910 y la polidioxanona normalmente las van a encontrar de este color morado. Y ya el ácido poliglicólico va a ser verde y tanto el poligliconato como el poliglicaprone también van a tener como estos dos nombres, que el poligliconato se conoce como Maxon y el poliglicaprone 25 sería como monocril. Ahora, dentro de los no absorbibles, vegetal, algodón, animal, seda, que va a ser negro, minerales, acero inoxidable, alambre y titanio, y dentro de los sintéticos, ya les había dicho que eran los poli, ¿va? Con sus respectivos colores. Ahora, en cuanto a los absorbibles, estos van a tener un proceso de degeneración. ¿Cómo se van a degenerar estas suturas absorbibles? Aquellas suturas absorbibles que sean naturales se van a absorber de manera enzimática. Estas a veces es pregunta de examen, ¿va? Y los absorbibles que son sintéticos se van a desintegrar por hidrólisis. Entonces, eso también espero que haya quedado claro. En cuanto a la fuerza tensil que había mencionado el doctor, se va a referir a la resistencia, ¿va? Y normalmente si lo ven de cualquier libro, pues les va a decir que va a ser la fuerza en libras que el hilo de la sutura puede soportar antes de romperse al ser anudado, y también va a ser directamente proporcional al tipo de número empleado. Mientras más nudos se realice, menor la fuerza de tensión de la sutura y en función de la capacidad del tejido para soportar tensión. ¿Hasta aquí sí queda claro este concepto? Aquí dice, mientras más nudos se realice, menor la fuerza de tensión de la sutura. Esto porque cuando nosotros tenemos una, ahora que tal vez tiene una fuerza de tensión menor, pues obviamente que necesitamos que esta sutura sí agarre bien, ¿no?, nuestro tejido y no se rompa. Por eso necesitamos hacer nosotros más nudos. No sé si esto queda un poco claro o no tan claro. Chicos, díganme si no. Sí, sí, claro. Mientras más nudo se realice, menor la fuerza de tensión de la sutura. O sea, por ejemplo... Tiene mayor soporte. Exacto. Nosotros vamos a necesitar mayor soporte o mayor número de nudos cuando nuestra sutura tiene menor fuerza de tensión, porque digamos que es débil. O sea, si lo quieren ver así, no tiene resistencia. Sí. Es como más de física eso, ¿no? Es más débil. Que si tenemos una sutura que tiene una fuerza tensil, que no sé, imagínense una persona que no sé, es musculosa, pues obviamente no va a necesitar tanto apoyo, si lo quieren ver de esa manera, ni tantos nudos, ¿va? Sí, queda claro. Sí, gracias. Va. Ahora vamos a ver el número de filamentos. Vamos a tener hilos que son monofilamentos y multifilamentos. En cuanto a los monofilamentos, los vamos a encontrar recubiertos, y los multifilamentos vamos a tener trenzados, recubiertos y torcidos. Normalmente ya los vamos a encontrar trenzados. Y ya pueden ver, obviamente un monofilamento va a ser un solo hilo, y los multifilamentos, en su diferencia, van a ser diferentes hilos entrelazados. Ya puede ser como en forma de trenza, recubiertos o torcidos, como lo pueden ver en las imágenes. Creo que esto es más sencillo, ¿va? ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Todo clarísimo. Todo bien. Va. Ahora, vamos a ver las propiedades físicas. Vamos a tener la capilaridad, la elasticidad, la resistencia y la memoria. Vamos a iniciar con la capilaridad. La capilaridad se va a referir a la característica que permite el paso de los líquidos tisulares a lo largo de la línea de la sutura. Y esta va a ser directamente proporcional a la retención de bacterias. Si nosotros tenemos una sutura que es multifilamento, va a tener mayor capilaridad. ¿Por qué? Porque al ser varios hilos, o sea, por ejemplo, si ustedes piensan en un multifilamento trenzado, su capilaridad va a ser mayor porque son varios hilos que absorben
que absorben mayores fluidos. No sé si esta parte queda clara. Sí, sí, sí. A diferencia de un monofilamento, que al ser un solo hilo, pues la capacidad de absorber estos fluidos va a ser menor. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos un catwood y un nylon que son trenzados, pues obviamente estos van a absorber gran cantidad de fluidos. ¿Y en qué situaciones nosotros no pensaríamos en un multifilamento? Pues en casos donde haya infección, o sea, donde el tejido que nosotros queramos abordar tenga infección, ¿va? A diferencia de un polipropileno, que al tener una escasa capacidad de absorción, pues obviamente los vamos a utilizar en estos casos donde nuestro tejido pues tenga infección, prioritariamente, ¿va? Esto sí quedó claro, lo vuelvo a repetir, no sé lo que ustedes me digan. No, sí quedó claro. Sí quedó claro. Bueno, gracias. Gracias. En cuanto a la elasticidad, va a ser la capacidad de mantener su forma y longitud original después de haber sufrido un estiramiento, y esta va a ser importante cuando se produce edema u otros efectos secundarios en la herida. Esta propiedad no la deben de confundir con la memoria, que la memoria va a ser la característica relativa a la elasticidad, y va a ser la capacidad de la sutura de recuperar su forma inicial después de haber sido sometida a una deformación. ¿Sí queda claro la diferencia entre estas dos? No, ¿puedes volver a repetirla, por favor? Por favor. A ver, elasticidad va a ser la capacidad de mantener su forma y longitud original después de haber sufrido un estiramiento, ¿va? Como pueden ver la imagen, vamos a tener, bueno, aquí era una sutura, pero creo que no se ve. Vamos a tener nuestro hilo, ¿no? Nuestro hilo es más o menos de esta longitud. Cuando nosotros le conferimos algún estiramiento, este va a regresar a su forma original, ¿va? Sí, ya quedó. Bueno, creo que ya entendí. Ajá. Y a diferencia de la memoria, esta va a ser la capacidad de la sutura de recuperar su forma inicial después de haber sido sometida a una deformación. O sea, si la sutura es de esta forma y nosotros la estiramos, va a regresar a estar de nuevo como que toda enredada. No sé si alcanzan a ver la diferencia. Uno es como en longitud y otro es como en forma. Sí, ya quedó más claro. Ok, entendido, gracias. Ya quedó claro, gracias. Ahora, ¿cuál va a ser la característica de los monofilamentos? Los monofilamentos van a tener una mayor memoria y los multifilamentos una menor memoria, porque un monofilamento, al ser un solo hilo, pues va a ser obviamente más fácil su capacidad de regresar a su memoria original. Pero un multifilamento, al ser varias trenzas, como que no se ponen en orden, o sea, no se ponen de acuerdo, entonces su memoria va a ser más complicada, ¿va? ¿Hasta aquí todo bien? Sí, todo bien. Todo bien. Entonces, clasificación, conformación, monofilamento y multifilamento, absorción, absorbibles y no absorbibles, y su composición, naturales y sintéticos, ¿va? Dentro de los sintéticos, pues vamos a tener los metálicos. Ahora, ¿cuáles van a ser los monofilamentos, las ventajas y las desventajas de un monofilamento? Ya vimos ventajas: menor resistencia a los tejidos, menor riesgo de infección. ¿Por qué? Porque es un solo hilito, y obviamente los vamos a utilizar en procedimientos quirúrgicos en los cuales nosotros queramos que nuestra cicatriz sea estética. Y las desventajas: al ser un solo hilo, pues va a ser un poco más difícil manejarlo, van a ser cortantes y van a tener este efecto sierra, y la torsión y presión sobre ellas puede debilitarlas. Como ya dijimos, es un hilo, va a ser más frágil, y al ser sometido a torsión y presión, pues obviamente no van a soportar tanto como lo sería con un multifilamento,
Y también puede haber riesgo de aparición de puntos débiles y ruptura. Por eso en estos casos nosotros necesitamos hacer más nudos, que es igual lo vamos a checar cuando veamos los puntos de sutura. ¿Hasta aquí todo bien? Sí, todo Sí, bien. Arely. Va. Ahora, las ventajas y las desventajas de un multifilamento. Las ventajas, mayor resistencia tensional, ya lo habíamos mencionado. Mayor riesgo en caso de torsión, mayor flexibilidad. Aquí me equivoqué. Esto no le dan caso. Mayor flexibilidad, manejo fácil y dentro de las desventajas, mayor riesgo de infección, mayor cicatriz y el efecto sierra cuando no están recubiertos. Lo que les dan bueno, que estén cubiertos o no, es que sean como esa capa que protege como todo el hilo trenzado y obviamente pues va a ser menos atraumático. Mayor riesgo de infección, porque ya dijimos, al ser varias trenzas o varios filamentos, obviamente su capacidad de absorción va a ser mayor en fluidos, mayor cicatriz por lo mismo, ¿va? Entonces, hasta aquí todo bien. Todo bien. Va. En cuanto a la torsión del hilo, esto creo que casi no les preguntan, pero por si las dudas, va a ser el número de vueltas que va a poseer el hilo en relación a la longitud del mismo. Vamos a tener diferentes tipos de torsión, ya sea en Z, en S. En el caso del Z va a ir en sentido del reloj, la torsión de S va a ir al contrario. Entonces, pues nada, por si los llegan a preguntar, pero creo que esto no. Y bueno, ya revisamos otra vez la clasificación, absorción, origen y conformación. Hasta aquí todo bien, chicos. Sí, Arely, todo bien. Hay una pregunta. En la Sí. diapositiva de multifilamento, dijiste que no le hiciéramos caso a algo que habías escrito ahí en un punto. ¿Qué era? esto. Perdón, es que me perdí. Mayor riesgo en caso de torsión. ¿Va? Va, muchas gracias. Sí. Y pues... no sé si explicarle los hilos porque eso es de su expo. Estoy pensando. Bueno, ajá, si no, esto, o sea, cuando expliquen lo de sus temas, yo les doy otro repaso rápido, ¿va? Va que va. Ajá, de la exposición para ver si tenemos errores. Bueno, igual les voy a decir como otros puntos importantes para que a la hora que expongan igual no se les complique tanto. Creo que Chino había mencionado lo de los tiempos de absorción. Esto también es importante porque dependiendo de nuestro material de sutura va a ser el tipo de absorción que va a tener en tiempo, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí pueden ver que es diferente el tiempo de absorción que va a tener un catgut a un poligliconato. Entonces, esto igual, catgut simple. Normalmente los catgut son los que van a tener menor tiempo de absorción y los poligliconatos, todos los polis van a tener un mayor tiempo de absorción. Esto también es importante. Y estas tablitas, bueno, vienen en los manuales que les mandé del departamento. Igual aquí pueden ver el tiempo que tarda en absorber cada uno, ¿va? Entonces, tiempo de absorción va a ser diferente dependiendo del material de sutura. Igual lo van a ir explicando, yo creo que en sus expos. Y en cuanto a los tiempos de cicatrización, esto es igual importante porque dependiendo la zona anatómica va a ser el tiempo en el que le decimos. No sé si se han dado cuenta que suturan y le dicen, venga en una semana a que le retiremos los puntos, ¿no? Entonces ya iba no sé qué. Pero esto difiere dependiendo la zona anatómica. Por ejemplo, en el cuero cabelludo, la retirada de puntos va a ser de 8 a 10 días. En cuello y cara de 4 a 6 días, y en tórax, abdomen, espalda y extremidades va a ser de 8 a 12 días. Esto igual va a diferir del cirujano, o sea, del tiempo de cicatrización que tenga y del proceso de cicatrización, del tipo de cicatriz que se haya formado al realizar la sutura, que eso también es un tema que vemos.
Entonces, igual esto lo tienen que contemplar, tiempo de absorción, tiempo de cicatrización. Ahora, una vez que ya explicaron o que van a explicar todos sus materiales todos los tipos de materiales de sutura, ¿qué sutura debo usar? O sea, por ejemplo, tienen que basarse en el tipo de tejido. Si es un tejido que cicatriza con lentitud, vamos a utilizar materiales no absorbibles, porque ya van a ver que su tiempo de absorción va a ser mayor. En el caso de que necesitamos que nuestro tejido cicatrice con rapidez, vamos a utilizar materiales absorbibles. Ahora, en cuestión a la región anatómica, vamos a depender de la resistencia del tejido. Ya mencionamos, en cirugías oftalmológicas, nuestro calibre debe ser menor, porque necesitamos que sea delicado para pasar nuestro tejido. En comparación a una cirugía ortopédica, necesitamos que su calibre sea mayor por el tipo de tejido que vamos a abordar. Ahora, en cuestión a herida infectada o no, vamos a tener los multifilamentos y los monofilamentos. Ya mencionamos, alguien que me quiere explicar esta parte, ¿por qué un multifilamento en una herida infectada o un monofilamento en una herida infectada? Es que el monofilamento en una herida infectada va a... Bueno, perdón, el polifilamento va a promover, por así decirlo, guardar más microorganismos debido a que puedes dejar entre las trenzas. Exacto, muy bien. Y en cuanto a la cicatriz estética, ¿por qué un monofilamento? Porque es de menor calibre como tal, entonces pues genera una menor cicatrización a comparación de un multifilamento que tiene más hilos, por decirlo así. Es menos traumática, si lo quieren ver así. Y otras circunstancias que debemos de checar, por ejemplo, si nuestro paciente es oncológico, séptico o desnutrido, en esos casos van a ser diferentes el material de sutura que nosotros vamos a checar. En esto les quiero dar como un tema aparte para que lo veamos como que un poquito más enfocado, ¿va? Entonces, ¿hasta aquí tienen alguna duda? Hasta ahorita todo bien, de mi parte. ¿Sí le sirvió o no le sirvió? Sí, Are, gracias. Sí, bastante. Sí, mucho. Está un poquito extenso. Sí, esto es cuestión de leer, checar. Pues creo que de introducción eso sería todo. No sé si alguien tiene alguna duda extra ahorita. Igual, después de que expongan con el doc, yo creo que les voy a dar otro repaso de las suturas, ¿va? Solo para puntualizar en algunas cosas. Y si el doctor les dice algo, pues ustedes díganle que sí y que lo van a revisar, ¿va? Sí, gracias. Sí, Are. Oye, al momento de una cirugía, ¿tienen todas las suturas ahí disponibles en el quirófano? No. ¿O el cirujano tiene que pedir antes las que va a ocupar? Eso igual es otra cosa que yo creo que lo va a mencionar el doctor, pero, por ejemplo, estuve con el doc Zurita y él mencionaba que, por ejemplo, él siempre pedía Vicryl, o sea, Vicryl. ¿Por qué? Porque no tenía otra cosa, o sea, no tenía otro material de sutura. Y él me parece que trabaja en el ISSSTE. Y así, ¿no? O sea, normalmente, ya que ustedes van a ir al internado, se van a dar cuenta que va a haber mucha deficiencia de estos materiales de sutura. Entonces, por eso es importante saber sus propiedades, porque ustedes tienen que ver cómo, con lo que tienen, pueden ayudar a su paciente, ¿va? Entonces, normalmente en el ámbito privado, pues iban a tener de todo, o sea, hasta más, o sea, grapas, entre otras cosas, ¿no? Entonces, sí, es cuestión de la situación en la que nos presenten en ese momento. Ok, gracias, Are. Y yo tengo una duda, pero no es de suturas. Yo sí. ya no entendí. ¿Los talleres van a ser los viernes o no? Pues no tenemos como días enfocados para los talleres, la verdad.
Estaba diciendo Ángel que igual y no los hagamos los viernes para que tengamos libre. La verdad es que a mí también me parece. Nada, es cuestión de que me ponga de acuerdo con Meli y también ver las clases del doctor, si se han dado cuenta hay clases que se extienden más, otras que no nos extendemos mucho. Entonces, vamos a hacer una encuesta en Facebook, ya la contestan y ahí vemos si hacemos entre semana los talleres o los viernes. Pero no tenemos un día específico, o sea, no hemos puesto como una fecha para los talleres. Va, gracias. Entonces mañana la clase con el doc es normal. Sí, mañana hay clase con el doc y taller después de lavado. Para que preparen su playera de manga corta o su quirúrgico y consigan una esponja, ¿va? De trastes. O el Entonces, cepillo. El cepillo, pues mejor. Ay, perdón. Sí. Entonces, o sea, el taller es para cubrir como que lo que sobra de tiempo, ¿no? Que es como tal la clase. O sea, si la clase termina los viernes, por ejemplo, a las 4, pues hasta esa hora terminaría el taller, ¿no? En teoría. Ay, se me está trabando el internet. Creo que está fallando. Si quieres contestar. ¿Ustedes me escuchan bien? Sí. Sí, te escuchas bien. Sí. Ahí está Meli. Sí, aquí ando. ¿Quieres que conteste yo? Sí, mejor Meli, es que está fallando mi internet. Sí, no te preocupes. Es que, bueno, no es tanto que tengamos un día de taller porque realmente no es como los demás departamentos que tienen un día en específico que solamente se ve el taller o lo que ve el laboratorio. En Ciru es diferente porque son muchas cosas prácticas que ustedes tienen que estar realizando para que quede, quede como que bien entendido y ya lo empiezan a hacer como de forma más automática, pues se tienen que practicar mucho. Entonces, se utilizan o en el horario marca 4 horas por las prácticas que tienen ustedes con los biomodelos. Como entran a operar, pues una operación no se lleva 1 hora, una clase normal. Por eso es que cirugías abarca tantas horas por las clases que se tienen por las operaciones que hacen ustedes con los biomodelos. Nada más que pues nosotros aprovechamos esas horas restantes a las que tienen ustedes de teoría, justo para ver los talleres. Y ya nada más, pues cada instructor maneja su grupo de diferente forma y lo que se busca es que en las horas restantes y que ustedes tampoco estén tan saturados, empezar a ver todos estos talleres que vamos a manejar todo el semestre. Entonces, por eso no es realmente que nosotros les podamos decir que todos los viernes vamos a tener taller, porque es algo un poquito más dinámico en cómo vamos viendo los temas, en cómo se van alargando. Hay veces en las que el doctor llega hasta las 2, hay veces en las que llega a la 1, 1:30. Entonces nosotros nos vamos acomodando de acuerdo a eso para que a ustedes no se les haga tan pesado y puedan practicar bien todo, porque al final todos los talleres es lo que van a hacer ustedes cuando entren a un quirófano. Entonces necesitan saber bien cómo manejar todo, pues para que no los anden regañando. Ay, no sé si contesté tu pregunta o me extendí de más. Sí, está bien. ¿Sí? Ajá, entonces, pues nada más es ir buscando como qué días después de clases nos conviene a todos para empezar a ver los talleres, y si es que ustedes, pues se les acomoda más que sean como que ya días fijos, o ir también viendo cómo es que va avanzando el doc para ir intercalando entre las asesorías que lleguen a necesitar, ver los talleres y todo eso para que pues todo quede como que pues bien entendido, ¿no? Que es lo que nosotras buscamos. Entonces, pues no sé, aquí ya será cosa de ver si lo hacemos como con días específicos para ver talleres, o vamos viendo durante las semanas cómo se acomoda mejor de acuerdo a las clases. Y por ejemplo, en el caso de que fueran específicos los días,
los días viernes tendríamos las 4 horas de clase o solamente tendríamos la hora que da el doctor. No, pues si se quedan nada más los días viernes, va a estar un poco más pesado porque van a estar muchas horas practicando. O sea, todas las horas que no vamos a practicar durante la semana, las estarían practicando ustedes el viernes, entonces va a ser un poquito más pesado. Por eso nosotros lo hacemos durante toda la semana para que sea poco tiempo y los días no se hagan tan pesados. De todas formas, pues todos los días el doc da clases. Nada más cuando se le presenta alguna cirugía o algo dentro de su trabajo es cuando llega a faltar. De ahí en fuera el doc da todos los días, entonces nosotros nos acomodamos a las horas después de la clase. Pues yo creo que estaría mejor cualquier día, ¿no? De lunes a jueves, para que de preferencia el viernes estemos más libres. Sí, la verdad. Sí. Y bueno, creo que todos estamos de acuerdo. ¿Ya me escuchan? Sí. Sí, ya. Sí, yo creo que lo mejor sería que tomáramos como que esos espacios libres para los talleres, tratando de no ocupar los viernes y ya para que sea más fácil para todos. O sea, los días que acabemos temprano, vemos un poco más y así. A mi consideración estaría mejor. Sí, pues creo que todos, ¿no? Confirmo. Hay que descansar los viernes. Pero sí, de todas formas, mañana sí vamos a tener lavado porque ya vamos un poco atrasadas. Bueno, atrasados en general. Entonces, para reponer lo de la semana que no lo hicimos antes, sí lo vamos a tener mañana. Y ya de ahí, a partir de la siguiente, entonces ya empezamos a dejar los viernes libres. ¿Va? Va, Muy bien. Está bien. Sí, está bien. Está bien. No sé si alguien tiene